Hola, bienvenidos a Cultura en Línea y a Secuni en Casa. Mi nombre es Juan Alberto Castillo, soy bibliotecario e instructor de literatura en el Centro Cultural de la Niñez Yucateca. Y hoy te vengo a hablar de algunos libros y de lo que hay en ellos. Bueno, sí, en los libros hay palabras, algunos tienen incluso imágenes, pero me voy a referir a lo que hay adentro de algunos libros que hablan sobre viajes, sobre aventuras, sobre espanto, sobre cosas que se cuentan y que luego se escriben, sobre narraciones, cosas que se cuentan. Hay diferencias. Yo, por ejemplo, te voy a contar una pequeña historia. Es que cuando yo tenía, no sé, 7, 8 años, me regalaron un libro como este, Lecturas clásicas para niños. Es un libro muy antiguo y yo fui niño hace bastante tiempo, pero todavía los tengo, todavía los conservo porque marcaron mi vida. Tiene muchas historias de diferentes fuentes, leyendas, fábulas, cuentos, narraciones e incluso fragmentos de novelas. Y hoy te quiero platicar un poquito de las diferencias que hay justamente entre cuento y novela y qué es lo que tiene una narración. Te voy a explicar. Si vemos un par de libros como estos, a lo mejor podrías pensar que una novela es un libro que está muy gordo y uno que tiene cuentos es más flaco, más delgado. Pero resulta que no. No, esa no es la principal característica de las novelas. De hecho, La Isla del Tesoro es un libro, es una novela de aventuras sobre un chico que encuentra el mapa de un tesoro y va a buscarlo sin saber que cerca de él hay unos terribles piratas que también están buscando el mismo tesoro. En cambio, las aventuras de Sherlock Holmes, pues son cuentos, historias cortas que concluyen y luego empieza otra historia, otra aventura de este personaje que era un detective de Inglaterra antigua. Y te darás cuenta que este libro es un poco más grueso que este. Entonces no podemos pensar que porque es más grueso un libro es una novela y porque es más delgado es un cuento, libro de cuentos. No, las diferencias básicas hay varias, pero la diferencia básica es que la novela es una historia más larga que tiene además unas historias paralelas más cortas que acompañan a la historia principal y que ese libro, la novela, está dividido en capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y así. Incluso algunos de los capítulos tienen nombre. Capítulo 6, Los papeles del capitán. Por cierto que te invito a que leas este libro, es muy bueno. En cambio, los cuentos pues pueden tener varias hojas, diferentes números de páginas. Puede ser que tengan muchas o puede ser que sean pocas, pero terminan, acaban, concluyen. Esa es la diferencia principal. La novela tiene capítulos y el cuento no. La narrativa, lo que se cuenta, es parecida, aunque también hay sus diferencias. Todos los cuentos, las leyendas, incluso las series que ves por televisión y las películas, tienen esto que te voy a mostrar. Planteamiento, nudo y desenlace. ¿Qué es esto de planteamiento, nudo y desenlace? Pues son justamente las partes que tienen las historias, las narraciones. No importa si es un cuento, si es una fábula, si es una leyenda, si es una novela corta o larga, si es una serie de televisión, si es una película, todos tienen estos elementos. En el planteamiento conocemos a los personajes, conocemos dónde se está desarrollando la historia que estamos viendo. Por poner un ejemplo, un día en el bosque caminaba una niña con una capa roja. Iba de camino a casa de su abuela a llevarle una canasta de comida. Ahí estamos planteando la historia de Caperucita Roja. Sabemos dónde está, en el bosque, a dónde iba y qué pasó, que se encontró con otro personaje. Sí, el lobo, ¿te acuerdas de él? Bueno, ese es el planteamiento. El planteamiento nos va a ir llevando hacia un nudo, un momento donde tiene que desencadenarse un conflicto. Por ejemplo, el conflicto de Caperucita Roja es que el lobo se quiere comer a la niña. Y obviamente la niña creo que no va a estar muy de acuerdo en que se la coman. Así que el lobo, usando su astucia, se va hasta casa de la abuelita, entra a casa de la abuelita y no te puedo contar lo que sigue porque te estaría diciendo lo que va, ¿no? Que es el desenlace. El desenlace ocurre cuando la historia concluye, se finaliza ese conflicto. ¿Se comió el lobo a Caperucita? ¿Pudo sobrevivir la abuela? Eso se sabe en el desenlace y no te lo voy a decir porque si hay alguien por ahí que no ha escuchado esa historia, que pida a sus papás que se la cuenten o búsquenla en un libro.
Sí, no voy a adelantar el final de la historia, pero planteamiento, nudo y desenlace lo tienen todas las historias que se cuentan. Lo que sucede con las novelas es de que el planteamiento tiene también un desarrollo, es un poco más largo, tarda más en llegar hacia el nudo, al conflicto principal que se resuelva. Para ser más claro, te voy a leer, no voy a contar, sino leer una historia de estas que yo conocí en estos libros cuando era pequeño. Ya tiene mucho tiempo. En este caso es la historia de Prometeo. Prometeo era hijo del titán Iapeto y de la tierra. Se le consideraba digno de ser admitido en el Olimpo y de tomar parte en las discusiones de los dioses. Él amaba a la humanidad y llevó la voz de estos, que eran desgraciados, hacia el cielo. Sí, la humanidad vivía comiendo carne cruda, no usaba herramientas, según esta historia sobre el titán Prometeo, que es de la mitología griega. Continuó. Solía descender y andaba entre los hombres a quienes enseñó la manera de contar el tiempo, la ciencia de los números, el alfabeto, la navegación y hasta la medicina, todas las artes, pero los hombres no conocían el fuego. La conocían solamente en la forma del rayo del sol, y sin el fuego, su comida brutal consistía en las carnes crudas. No podían trabajar los metales, ni tener tampoco la llama encendida en el fondo de sus casas. Los dioses, que no amaban a la humanidad, se habían reservado la flor roja, como la llamaban, que es amorosa y civilizadora. Prometeo, dispuesto a hacer de la humanidad otra cosa mejor, se acercó temerario a la rueda del sol y encendiendo en ella su antorcha, corrió a traerla a la tierra. Te explico un poco. Los griegos consideraban que el sol era la rueda del carro de un dios, de Apolo, que manejaba esta rueda a través del mundo. Después de que Prometeo hizo esta acción, los hombres, la humanidad, estuvo mejor. Pero el castigo vino pronto contra el titán Prometeo. Pues los dioses burlados a su vez se burlaron del titán de esta manera. Enviaron al mundo a Pandora con una caja sellada que contenía todos los males. La recibió un hermano de Prometeo y al abrirla las calamidades salieron volando desde la caja y se repartieron por sobre todo el mundo. Dañado a la humanidad, vino la expiación de su amigo. Sujetaron a Prometeo con cadenas de bronce hincadas en la roca del Cáucaso, una montaña. Prometeo quedó abandonado a los buitres. Sus gemidos resonaban en las grutas de las montañas y sus ojos solo miraban en torno la impiedad de los riscos y la indiferencia del cielo. Pero Prometeo no se humilló a los dioses y con grandes gritos mostraba a Zeus su maldad sin pedirle misericordia. Zeus, irritado por la rebeldía de un simple titán, le cambió su suplicio por otro peor. Le hizo descender hasta el Tártaro, que era donde estaban los antiguos titanes. Cambió entonces de nuevo su suplicio por el siguiente: atado de nuevo a la roca por tiempo incalculable, un águila o buitre abría desgajando las entrañas del titán. Pero la herida se cerraba y el ave volvía a atacar interminablemente. Los dioses no fueron piadosos con este titán, pero Hércules, otro héroe griego, que era generoso sin ser divino, mató con sus flechas al ave y liberó a Prometeo de su encierro. Desde entonces tuvo Prometeo un lugar superior al de los héroes que eran solamente hombres, y su reto contra Zeus lo aproximó a los propios dioses. Como verás, esta historia, contada en un lenguaje un poco diferente al que hablamos actualmente, porque este libro tiene, pues ya casi tiene 100 años, no este libro, sino la edición. Este lenguaje es el que se usaba hace tiempo, un poquito más serio y formal de lo que podríamos contarlo ahora. Tiene su planteamiento. Conocimos a Prometeo y cómo vivía la humanidad en su época. El nudo fue cuando Prometeo roba la llama del sol y se le entrega a la humanidad, quien mejora, pero enseguida los dioses castigan al titán. Y aunque el titán no se humilla, lo castigan todavía de forma peor. El desenlace viene cuando entonces otro héroe, Hércules en este caso, libera al titán Prometeo de su suplicio y Prometeo queda libre. ¿Qué pasó con ellos?
Antes y después, bueno, eso ya son otras historias que pueden estar ligadas a esta que acabamos de ver. Pero ya viste que tienen los tres elementos. Te invito a que cuando veas cualquier película, o sobre todo cuando leas un libro, busques y entiendas qué parte me está diciendo, qué personajes hay, dónde están y qué está ocurriendo, el planteamiento. Qué parte me está diciendo que hay un conflicto que debe resolverse y dónde se está resolviendo ese conflicto, el nudo. Y la parte final, el desenlace cuando vemos que el conflicto se resuelve. Y tú, cuando quieras hacer una historia, recuerda que puedes usar estos elementos también para crear tus propios cuentos o contar mejor tus propias leyendas. En otra cápsula te seguiré contando acerca de estos libros y sus historias. Por mi parte, es todo. Me despido. Te recuerdo que un mejor amigo que un libro hay muy pocos. Lee y comparte lo que lees. Nos vemos hasta la siguiente. Gobierno del Estado de Yucatán.